6:59 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. El abogado constitucionalista Jesús María Casal, asesor jurídico del Parlamento Nacional, ya está con nosotros. Profesor, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Muy buenos días, gracias por la invitación. Son varios los temas a los cuales queremos pulsar su opinión como experto, además, en la materia constitucional, profesor universitario y asesor del Parlamento Jurídico del Parlamento Nacional. En primera instancia, el referéndum revocatorio. A principio de semana, el lunes, estuvo en esa misma silla su colega abogado constitucionalista Germán Escarrá. Hablábamos acerca de este 20% que determinó el Consejo Nacional Electoral Regional para la manifestación de voluntad del referéndum revocatorio. Él decía que es completamente legal y constitucional que se haga así porque Venezuela es un estado federal y hay que hacer valer el voto de un ciudadano en Apure lo mismo que un voto de un ciudadano en Maracaibo, por ejemplo. Bueno, yo escuché la entrevista del profesor Escarrá y yo diría que estoy de acuerdo con la conclusión a la que llega el profesor Escarrá, en el sentido de que el 20% basta con que sea nacional, puesto que si alguien albergara alguna duda sobre ese punto, pues tendría que resolverse siempre a favor de la participación política, del ejercicio más amplio de los derechos. Ahora, te digo mi opinión. Mi opinión es que el artículo 72 de la Constitución no deja margen a duda alguna. Y yo creo que sobre todo en este tema del revocatorio, en el manejo del revocatorio, desde aquella rueda de prensa que se dio desde el Consejo Nacional Electoral, tratando de explicar algunos principios que rigen la materia, se ha incurrido en una omisión grave. Y es recordar que de acuerdo con nuestra Constitución, de acuerdo con su artículo 6, todo mandato es revocable y ese es un principio fundamental de nuestro sistema constitucional. Es decir, que en la democracia venezolana, tan importante como la elección, es el revocatorio, van de la mano y por lo tanto pues es preocupante cuando se ha trivializado un poco la materia y se le quiere dar primacía a algunas normas reglamentarias o alguna discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral en una materia, por cierto, como la de las condiciones para la iniciativa y la celebración y la victoria en un referéndum revocatorio, que es una materia en cuanto a las condiciones fundamentales, es una materia de reserva constitucional. Eso solo lo puede regular la Constitución. La ley podría sí complementar en los aspectos, digamos, de lapsos para recolección de manifestaciones de voluntad y otros aspectos pues más de carácter complementario, pero no en cuanto a las condiciones constitucionales. Y el artículo 72 solamente una vez habla de una circunscripción. Se ha roto aquí, cuando se pretende decir que hay que recogerlo por estados, se rompe la unidad del artículo, que solamente una vez habla de circunscripción. Porque en definitiva, ¿quién revoca al mandatario? ¿Quién revoca al gobernante? El mismo pueblo que lo eligió organizado en un determinado circuito. El pueblo que elige revoca. Por lo tanto, si el que eligió es el pueblo organizado en circuito nacional, es ese el que revoca y la iniciativa también la hace ese mismo pueblo que puede revocar. El artículo 72 no permite varias circunscripciones. Una para la iniciativa, que sería no una circunscripción, con lo cual incluso literalmente aquí no cabe esa interpretación de los estados, ¿no? Porque tendría que decir en las circunscripciones correspondientes. No, dice la circunscripción correspondiente porque se refiere a la nacional, si es el presidente de la República, estatal, gobernador, municipal, si es alcalde. Pero no, el artículo no habla de una circunscripción para el 20% y otra para calcular el 25%, que es el quórum de participación que debe existir, que a su vez es esa misma donde hay que calcular si el número de votos que se obtiene en el revocatorio es igual al que recibió el funcionario cuando fue electo o superior. Entonces, no, es una misma circunscripción. No hay dos circunscripciones. Entonces, digamos, es un tema que está clarísimo en la Constitución y que incluso yo soy de la tesis de que para imponer un requisito como ese tendrían que reformar la Constitución e incluso esa reforma sería discutible desde el punto de vista de esto, lo que decía, pues de los principios de un sistema en el cual todo mandato es revocable como principio esencial de la Constitución. Ahora, ¿usted cree, profesor, por ejemplo, que, como se ha sugerido, que deberían actores de la Mesa de la Unidad Democrática solicitar un recurso de interpretación al máximo tribunal de la República respecto del artículo 72 de la Constitución? Mira, el problema es que a la luz de las sentencias que ha dictado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Electoral desde enero, y con la precariedad del Estado de Derecho en que estamos, creo que habría poco fundamento para creer que pueda salir de allí una interpretación recta de la Constitución.
Ahora, el doctor Ezcarrá, y sobre ese particular también me gustaría su apreciación como abogado constitucionalista. Él decía, cuando yo le pregunté acerca del precedente, porque en el año 2004, para el referéndum revocatorio contra el fallecido presidente Hugo Chávez, aplicó la circunscripción nacional. Él decía que en Venezuela, por nuestro sistema jurídico, no aplica el tema del precedente por lo que se había hecho antes en una o en varias oportunidades, sino lo que dictamina una sentencia jurídica en nuestro país. ¿Usted coincide con esta apreciación? Mira, en el funcionamiento de las instituciones los precedentes son importantes porque ese referendo y otros referendos que se hicieron a nivel municipal, todos parten de esa interpretación. La circunscripción correspondiente es la circunscripción de la elección del cuerpo electoral. El electorado cambia, pero el cuerpo electoral, la circunscripción, es la misma que eligió al funcionario. Es de allí que se activa y se realiza eventualmente una revocatoria. Pero particularmente en el funcionamiento de los tribunales es esencial el precedente. Y aquí pues la Sala Constitucional en su momento, siempre en sus decisiones, aunque no abordó directamente ese tema, siempre se partía de que la circunscripción era nacional y hay una sentencia donde llegó a precisar que no puede el Consejo Nacional Electoral introducir elementos de discrecionalidad sobre el cumplimiento de las condiciones que son condiciones constitucionales, como hemos indicado. En el caso de los tribunales, el respeto al precedente es muy importante porque es un elemento de respeto a la igualdad ante la ley, genera confianza en la administración de justicia y un poco para cerrar la idea, ¿por qué razón en el año 2004 se hizo bajo circunscripción nacional? Porque es lo que dice la Constitución. Es decir, aquí los hechos han acompañado esa lectura, en mi opinión, correcta del artículo 72 hasta ahora, pero estamos viviendo, no solo en esta materia, sino en otras, situaciones donde se rompe con la praxis institucional hasta ahora aceptada como válida. Por ejemplo, cuando la Sala Constitucional dice la Asamblea Nacional no puede tener iniciativa en materias en las cuales también tiene iniciativa legislativa el Tribunal Supremo de Justicia. O el CNE, por ejemplo. O el Consejo Nacional Electoral. Esto es algo que contrasta totalmente con las leyes madres de estas dos instituciones. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en su momento provino de una iniciativa legislativa. Ahí está el expediente debidamente recogido en la Asamblea Nacional, como también la Ley Orgánica de Procesos Electorales provino de la Asamblea Nacional. Y pero que así se hizo de hecho en la anterior legislatura. Durante todos estos 15 años siempre se reconocía que, y antes incluso con la Constitución anterior, que la iniciativa del Parlamento se refiere a todas las materias de la competencia nacional. Pero luego, sorpresivamente, digamos, o tal vez para algunos de manera sorpresiva, pero sí, digamos, de una forma lamentable desde el punto de vista jurídico, se saca de la manga esta interpretación de que no, de que entonces el Parlamento no puede legislar sobre aquellas materias en las que tiene iniciativa alguno de estos órganos del Estado, y eso fue lo que impidió que tuviéramos en Venezuela una regulación adecuada de los referendos revocatorios y de los demás referendos, porque en la Asamblea Nacional se estaba elaborando en amplia consulta un proyecto de ley de referendo hasta que se recibió una comunicación del Consejo Nacional Electoral diciendo, mire, recuerden que ahora la Asamblea no puede legislar sobre esta materia, pero lo más sorprendente es que eso lo dijo el CNE, no para presentar un proyecto de ley, que es lo lógico porque es una materia que es de reserva legal, sino que lo dijo para no legislar sobre la materia y conservar la discrecionalidad absoluta que ahora pretende exhibir en el manejo del revocatorio. Ahora, profesor, ya para finalizar el tema del revocatorio, porque hay otros temas legislativos sobre los cuales me gustaría consultarle su opinión. Cuando está esta normativa del Consejo Nacional Electoral y hablan de los plazos, ¿estamos hablando de lapsos o de términos? No, se trata de lapsos. Por ejemplo, cuando el reglamento correspondiente, que es lamentable pues que haya que hacer una cita a un reglamento, pero sabemos que lo fundamental es la Constitución, cuando el reglamento correspondiente habla de 90 días es un lapso. No es que el referendo tenga que realizarse 90 días después de que el CNE verifique que se ha alcanzado el 20%, sino que es un lapso, es decir, que dentro de los 90 días. Dentro de los 90 días, y el espíritu, de acuerdo con la Constitución, dado pues que todo mandato es revocable y que ese es un derecho de participación política, debería ser el de favorecer el ejercicio de los derechos, sin perjuicio de que, claro, el funcionario que va a ser revocado tiene derecho a tener sus testigos, a hacer su seguimiento. Y el derecho a no querer el revocatorio, ¿no? Porque claro, nadie quiere que lo revoque. Pero ahí también, incluso ahí habría que precisar, no hay un derecho de un funcionario a un derecho constitucional a no ser revocado. Ese derecho constitucional a no ser revocado no existe. Sí hay un interés a no ser revocado, claro, lógico. Pero lo que sí existe es un derecho constitucional a la participación política y a poder darle vida a ese
carácter revocable de todos los mandatos que establece la Constitución. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, profesor, pero al regreso, además de revisar toda la participación de la audiencia que estamos recibiendo a través de @primerapágina y nuestra etiqueta que es #primerapágina, ya está en Infolivares, la está revisando, quiero hablar acerca del presunto desacato en el cual estaría la Asamblea Nacional. ¿Qué está pasando con los actos legislativos? Uno de ellos, por ejemplo, la renovación del poder electoral. ¿Eso va a tener algún efecto? Me lo responde al regreso de esta pausa. Ya ven...